En libre opinión, a través de Siempre en Domingo Radio, la página de internet y también sintonizándonos por la señal Adgentes, Radio SAG para el mundo. Radio SAG para el mundo, libre opinión para el mundo a través de Siempre en Domingo Radio. Ahora, todo el panorama internacional. ¿Con quién? Con la licenciada Juana de los Santos, que todas las semanas nos acompaña y que realmente nos brinda un informe espectacular de lo que está pasando en el mundo, y también, obviamente, correlacionado con lo que pasa en la Argentina. Muy, pero muy buenos días, Juani, para los amigos. Juana de los Santos, la licenciada Juana de los Santos, para aquellos que la siguen normalmente. Muy, pero muy buenos días, te lo reitero nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros en Libre Opinión. Muy buenos días para vos, Carlos, para toda la audiencia. Muchísimas gracias. Y sí, vos sabés que esta semana la Argentina nuevamente volvió a ser foco, digamos, estar no en el centro, pero sí en un lugar destacado en el escenario internacional con las repercusiones de lo que acontece con la vicepresidenta, Carlos. Ni la nombres, pero bueno, no, obviamente, porque esto parece la Argentina bizarra parece realmente, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo que todavía no es culpable. La Constitución Nacional habla de la inocencia hasta que se pruebe lo contrario. Las pruebas son contundentes, en apariencia, pero ella cada vez que tuvo oportunidad de hablar para defenderse de las acusaciones de los fiscales, lo único que salió fue con discursos políticos, prender el ventilador y empezar a repartir situaciones inverosímiles para todos lados, que no tienen un sustento realmente creíble, como por ejemplo habló que los 9 millones de dólares procedían de un banco con relaciones macristas, lo cual quedó demostrado que eran solo 100.000 dólares y que habían salido desde un momento aparentemente en que ya ese banco no pertenecía más al presunto amigo del señor Macri, sino que ya era propiedad de Cristóbal López. Y si hablamos de Cristóbal López, es Cristina Kirchner, ¿no? Porque son todos empresarios, desde el punto de vista nacional estoy hablando, ¿no? Lo internacional es lo tuyo, ya digo esto y te dejo a vos. Todos estos empresarios crecieron a la sombra de Néstor y de Cristina, específicamente con negocios dirigidos al ámbito de los medios y al ámbito de lo que juego, energía, etcétera, etcétera. La prueba la tenemos el último traspaso a Edenor para el grupo Vila Manzano, ¿no? Por parte del presidente Alberto Fernández. O sea que más clarito, échale agua. Vamos al tema internacional. Bueno, Carlos, vamos a empezar comentando que, vamos a entender, a ver, cuáles fueron los apoyos que tuvo la vicepresidenta. Esto habla mucho de cómo está ubicado en el escenario internacional la causa de la vicepresidenta. La vicepresidenta recibió apoyos de Dilma Rousseff, recibió apoyos de Evo Morales, recibió apoyos de López Obrador, del presidente Arce de Bolivia, digamos que de Jean-Luc Mélenchon, ¿te acordás que hemos referido a él cuando hablamos de las elecciones en Francia, que es el candidato de la ultraizquierda, financiado por Vladimir Putin? Los apoyos que recibe internacionalmente la vicepresidenta lo que muestran es cómo se ubica esta causa en el contexto internacional. ¿Y por qué? ¿Te acordás que en estas tres últimas semanas, nosotros vinimos hablando muchísimo del tema del avión de Entrasur? Bueno, todo el tema de la causa de Irán, Carlos, está muy relacionado con lo que está ocurriendo en el ámbito internacional con el despliegue de esta causa de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué te digo esto? Nosotros hablamos
de dos cartas que mandó, primero en su momento, la senadora republicana Joni Ernst, que se la envió al Procurador General de los Estados Unidos solicitándole la contestación del exhorto hacia el juez Vilena, con carácter de urgente para que la causa del avión de Entrasur no se caiga. Y luego nosotros hablamos de una carta firmada por 4 senadores norteamericanos, también republicanos, entre los cuales podemos contar como principal firmante a Marco Rubio, un senador que generalmente está muy involucrado con cuestiones de Latinoamérica. Y hoy tenemos que hablar, Carlos, en este caso ellos lo que pidieron es la incautación, el secuestro del avión de Entrasur directamente por violar disposiciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y hoy tenemos que traer acá, Carlos, una noticia que tiene que ver con el senador Ted Cruz, que básicamente es algo que también yo he mencionado un poco por ahí, que no sé si vos recordás que yo siempre les he hablado del tema de las sanciones personales contra los funcionarios. Bueno, el senador Ted Cruz, debido al despliegue de esta causa de la vicepresidenta y también relacionándola, mirá qué importante esto, Carlos, relacionándola con episodios de inseguridad hemisférica del hemisferio occidental. O sea, él considera que la vicepresidenta pone en riesgo la seguridad hemisférica y los intereses de los Estados Unidos, los intereses nacionales. Lo que está pidiendo el senador Ted Cruz, que se lo pide al secretario de Estado Anthony Blinken, es la aplicación de lo que se llama sección 7031C, que básicamente contempla como primera medida la suspensión del visado para la presidenta y para todos sus familiares directos. Ahora bien, nosotros creemos, o sea, lo que cuenta en esta carta el senador Cruz es bastante importante. ¿Por qué? Porque el senador Cruz lo que dice es que la justicia argentina está dando pruebas de tener extensa prueba sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner, y al mismo tiempo, lo que hay que recordar es el caso de Hugo Velázquez, que es el vicepresidente, era el ex vicepresidente de Paraguay, que hace unas semanas también fue sancionado por el Departamento de Estado, y el vicepresidente se vio forzado a renunciar. Ahora bien, ¿estamos frente al mismo tipo de acusación? No. A Cristina Kirchner, Ted Cruz la estaba acusando de un delito bastante importante en comparación con Hugo Velázquez. A Hugo Velázquez se lo acusa de corrupción generalizada, pero a Cristina Fernández de Kirchner se le está acusando de cleptocracia. Y vamos a entender, Carlos, lo que significa para los Estados Unidos la definición de cleptocracia. Es cuando en un gobierno se instalan funcionarios y forman una asociación ilícita dentro del gobierno que utiliza el poder político para robar toda la riqueza de una nación. Es un delito gravísimo asociado a la violación de derechos humanos. Y acá es donde nosotros tenemos que hacer referencia, Carlos, a otra acta muy importante que se llama Global Magnitsky Accountability Act, que es un acta del año 2016, que básicamente se le puso este nombre, digamos, en honor al abogado ruso que fue asesinado por denunciar la corrupción de distintos funcionarios rusos. Y a partir de la implementación de este acta, los Estados Unidos establece que todos los delitos financieros relacionados al lavado, relacionados a todo tipo de acciones de corrupción de funcionarios extranjeros, está relacionado con los intereses nacionales de los Estados Unidos, porque de algún modo afecta la plaza local con delitos de lavado en su propia jurisdicción. Esto tiene que ver con, ya lo sabemos, con sociedades fantasmas, con ocultamiento de bienes en forma de bienes raíces, con aplicar, digamos, el monto del dinero robado en distintos activos dentro de los Estados Unidos, ya sea en cuentas bancarias o en bienes raíces.
de algún modo ellos lo que consideran es que esto perjudica al sistema financiero de los Estados Unidos, porque recordemos que la red financiera internacional, el entramado de bancos internacionales con distintas transacciones, en algún momento pasan por la jurisdicción de los Estados Unidos. Por lo menos esto ocurre así en el mundo libre. Entonces, ojo, porque el pedido de Ted Cruz, que es un pedido de senadores republicanos, puede derivar en sanciones muchísimo mayores para la vicepresidenta, que pueden incluir incautación de bienes, o no solamente propios, sino de lo que ellos puedan detectar como testaferro dentro de los Estados Unidos, incautación de cuentas bancarias, incautación de propiedades, pero también la imposibilidad de realizar operaciones dentro del circuito financiero de los Estados Unidos. Y esto prácticamente, Carlos, te deja una persona que está en este listado incapacitada de realizar ningún tipo de actividad bancaria o financiera internacional. Del mismo modo, estas sanciones castigan a quienes ayudan a las personas que están dentro de este listado, ya sean personas físicas o entidades. Y déjame cerrar con esto, Carlos, con el tema de las sanciones internacionales, porque en el futuro vamos a hablar muchísimo de las sanciones internacionales. Vas a ver, Carlos, nosotros siempre lo hablamos primero y vas a ver que en unas semanas esto va a ser un tema en la Argentina, sobre todo si el tema de este pedido de sanciones avanza, porque las sanciones internacionales de estas actas están muy imbricadas dentro de lo que es la política exterior de los Estados Unidos. O sea, ellos consideran a los delitos de corrupción, al tema de la corrupción, como un tema fundamental dentro de la política exterior norteamericana, Carlos. O sea, no solamente interviene el Departamento de Estado, como dijimos con la sección 7031C, sino que interviene también el Departamento del Tesoro con la oficina OFAC, que es la misma que sancionó a Mahar Air con el avión de Entrasur. También interviene el Departamento de Comercio y intervienen distintos tipos de agencias, Carlos, USAID también con sus programas anticorrupción en todo el mundo, pero también hay distintas agencias que empiezan como a entrecruzarse, sobre todo para hacer una tarea de inteligencia financiera en el ámbito criminal, criminalidad financiera y todo lo que deriva en cualquier tipo de delito internacional, como son delitos de lavado o delitos que tienen que ver con lavado de dinero que pueda provenir del terrorismo o de cualquier tipo de organización ilícita en el extranjero. Perfecto, perfecto. Y realmente este señor Ted, ¿no? Ted, ¿cuánto es? Ted Cruz. Ted Cruz, Ted Cruz. Si no me animaba, digo, por ahí me estoy confundiendo de apellido, porque obviamente Cruz suena a latino, ¿no? Evidentemente no es un hombre que habla por hablar. Cuando habla es porque tiene causa y tiene efecto todo lo que él habla. Es más, lo está resaltando una oyente, ¿no? Marta Pon está diciendo, me parece muy interesante, Ted Cruz es muy inteligente y no hace nada en vano. Así que No, para nada. evidentemente se las trae, ¿no? Y yo creo que, parafraseando con el ámbito internacional, nacional, perdón, esto lo sabe muy bien la señora Cristina Elizabeth Fernández y evidentemente quiere embarrar la cancha para estirar lo más posible la situación, porque ella sabe de que en definitiva, más allá de que diga que ya tiene la sentencia firmada, sabe que los hechos y las pruebas son contundentes y lo que no quiere es estar detenida un día. Ella sabe que cuando cumple los 70, zafa con el arresto domiciliario en el peor de los casos, y sabe que presentándose elecciones puede llegar a conservar los fueros, algo que es completamente inverosímil lo que pasa en nuestro país con los fueros, porque el espíritu de los fueros no está creado para proteger gente por delitos o por delincuencia, sino por su actuación en el Congreso. Y acá lo que se está juzgando es, como bien vos dijiste, evidentemente
evasión de fondos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, etcétera, 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 que no protege a aquel que está ejerciendo funciones públicas dentro del Congreso de la Nación. O sea, acá no hay ningún juez que ponga lo que tiene que poner arriba de la mesa, que es la Constitución Nacional, y poner en claro qué son los fueros, cuál es el espíritu del fuero. Obviamente ya se va a tratar de proteger, más allá de la señal que dio ayer con el gorrito que le pasaron, que decía Cristina 2023, no creo que, porque ella es viva y sabe que como presidente no va a ganar las elecciones, pero sí con el porcentaje de votos que tiene, le alcanza para obtener la senaduría de la provincia de Buenos Aires por la minoría. Entonces se va a refugiar obviamente en ese territorio. Déjame agregar unas cositas, Carlos, que son Por importantes, supuesto. que no me quiero olvidar. Mira, de acuerdo al antecedente de Hugo Velázquez, el gobierno de los Estados Unidos no necesitaría una sentencia firme de Argentina para avanzar en estas sanciones, ¿sí? O sea, de hecho, los funcionarios de Maduro y el mismo Nicolás Maduro están sancionados, y te imaginas que en Venezuela la justicia no funciona, por lo tanto, no hay una condena local. Esto lo digo porque muchas veces también dentro de este tipo de situaciones en donde hay acusaciones de delito de cleptocracia, muchas veces estos funcionarios acusados creen que manejando una justicia local pueden zafar de lo que son las sanciones internacionales de los Estados Unidos. Y como bien dijimos, como los Estados Unidos es una plaza que tiene una importancia tremenda dentro de lo que es la plaza financiera, ellos generalmente ya tienen instancia probatoria propia con algún delito que se comete dentro de este ámbito. Entonces, no sería necesario que la justicia local se expida para que el gobierno de Joseph Biden, si escucha a Ted Cruz y a estos miembros del Congreso que están muy preocupados por lo que pasa en la Argentina, podría avanzar en algún tipo de sanciones. Esto es muy importante. En el caso de Hugo Velázquez, por ejemplo, no tenía ningún tipo de causa, y ahora se empiezan a entrever en Paraguay algún tipo de causa, digamos, por la que pueda ser procesado. Pero bueno, otro punto importante que hace referencia a Ted Cruz, que me pareció fundamental en su carta, Carlos, y esto siempre nosotros decimos, y siempre desde esta columna, tanto vos como yo venimos trabajando en esto de comentarles a la gente de la importancia de comprender la geopolítica, porque no solamente las cuestiones económicas locales son importantes para un país, sino también la posición geopolítica del gobierno de turno. Ted Cruz está haciendo referencia que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández están dejando penetrar una suerte de red de corrupción ligada a China, a Rusia e Irán en nuestro territorio. Y también quiero agregarte, Carlos, una información del Center for a Secure Free Society de Joseph Hummeyer, que explica en Twitter que esta semana se está llevando a cabo una intensa campaña de desinformación con respecto al avión iraní que está incautado en Argentina. Como vos sabés, un grupo de autointitulados intelectuales kirchneristas han presentado un petitorio en Cancillería para pedir que se libere el avión, que se devuelva el avión. Bueno, hay que decirles a estos intelectuales, no sé cómo llamarlos, Carlos, no sé si son intelectuales, intelectuales kirchneristas, entre comillas, hay que explicarles que, entre otras cosas, el avión que está incautado y que tiene un pedido de incautación por parte de los Estados Unidos de un juez del Distrito de Columbia, lo tiene porque esta aerolínea está acusada de colaborar con logística en actividad terrorista de la Guardia Revolucionaria iraní. O sea, hay una acusación sobre terrorismo. No sé si se entiende, Carlos. Sí, Estamos sí. hablando de terrorismo. Por más que la disposición es una disposición del Tesoro de los Estados Unidos, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por intermedio de los FAC, la acusación que pesa
o el pedido que pesa para retener el avión tiene que ver con actividad terrorista, con logística de actividad terrorista. Entonces es una vergüenza, Carlos, es un despropósito que el gobierno argentino siga defendiendo esta posición porque se está generando un cono de sombra en donde ellos se convierten indirectamente en colaboradores de toda esta logística terrorista. Esto lo digo porque se está desplegando esta campaña de desinformación, se sabe que esto viene de Venezuela, que viene de Irán y que tiene, por supuesto, componentes locales en la Argentina. Y, por supuesto, el discurso es un discurso de victimización, es un discurso en donde se acusa a los Estados Unidos, en donde se acusa al juez Vilena, del mismo modo que se está vergonzosamente acusando al fiscal Luciani. Es irreproducible lo que dijo el presidente de la Nación, haciendo también referencia al fiscal Nisman, que también está mencionado en la carta de Ted Cruz. Es incomprensible, es casi una amenaza. Bueno, déjame decirles, por favor, Carlos, porque por ahí nuestros funcionarios desconocen este tipo de legislación de los Estados Unidos, pero déjame decirte que en la Global Magnitsky Accountability Act también está contemplada la protección tanto de periodistas como de funcionarios de justicia que intervienen en todos estos procesos de denuncia de cleptocracia. ¿Y esto qué quiere decir, Carlos? Que si llega a haber alguna situación que ponga en peligro la integridad, tanto sea de testigos arrepentidos, de personal de justicia, de jueces, de fiscales, de periodistas, se pueden aplicar estas sanciones a quienes cometan delitos contra esas personas. Entonces, mucho cuidado porque estas actas, Carlos, a las que hace referencia Ted Cruz hoy con Cristina Fernández de Kirchner, puede llegar a ser solo el comienzo de una serie de funcionarios argentinos que en el futuro puedan ser sancionados por esta cuestión. Del mismo modo, tenemos que decir que, bueno, Carlos, vamos a mencionar el viaje de Sergio Massa a los Estados Unidos, a Washington y a Houston. Sergio Massa va a tener que tener en cuenta todas estas cuestiones. Sí, correcto, correcto. Pero también te recuerdo que aunque no le Sí, den bolilla al tema del avión, si lo quieren llevar, ajá. lo van a tener que llevar a Babucha, porque no nadie le va a poner combustible, porque si no Estados Unidos va a sancionar a las empresas que le provean Uh-huh, el combustible, e incluso YPF, que cotiza en bolsa allí en New York. Por lo tanto, el avión de acá no se mueve. Eso a mí no me uh-huh, cabe ninguna duda. Y también van a tener que pagar porque ellos se creyeron que tenían la impunidad total y que iban a tener un pueblo manso, un pueblo de esclavos, y realmente si no hay reacción y no se sale a la calle es por la indignación que tiene la gente para no confrontar y ponerse a la altura de uh-huh, ellos. Las urnas son las que van a hablar en definitiva. Eh, uh-huh, exactamente. Señora licenciada, señora Juana de los Santos, Juani, un gusto tenerte aquí en Libre Opinión. Obviamente te vamos a tener la semana que viene, salvo que tengas algo que hacer, vacaciones, por alguna No, 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 playa no. exótica. Estamos la semana que viene. Bueno, bárbaro. Te Sin mando, playas exóticas todavía. no estamos en condiciones de ir a ninguna playa exótica. Al cambio, la verdad, lo único que nos favorece es ir a comprar gomas a Uruguay, para el auto. Es lo único. Bueno, Sí. te mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente fin de semana, cariños a la familia. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a vos. Un saludo para vos, para toda la audiencia y para la señal Argentes. Muchísimas gracias. Gracias. Pasaba Juana de los Santos por Libre Opinión, y también, por supuesto, por la señal Red Argentes. Como siempre, le damos las gracias a Julio Montarón. Yo les propongo una pequeña pausa musical. Nos comunicamos con quién, con Carlos Trabulsi, con el doctor Carlos Trabulsi, y ahí sí tenemos también toda la actualidad nacional y muchas cosas para hablar porque tiene muchas novedades, Carlos. Así que pausa y ya estamos enseguida con ustedes.